Muy bien, el día de hoy, una vez más, reciban el saludo correspondiente. Vamos a desarrollar, quizá en este gran movimiento llamado el indigenismo de la literatura peruana, a uno de los más insignes representantes. Quizá él, con el aporte propio de sus obras literarias, encarnó lo que se llama el indigenismo. El gran José María Arguedas y la novela Los ríos profundos. Vamos un poco a disgregar, vamos a resolver las inquietudes y por allí espero que sea de su agrado. Él es la figura del gran Amauta, porque los reconocimientos cuando estuvo en vida le dieron a través del Ministerio de Educación el grado de Amauta, el gran Amauta José María Arguedas. Un poco para recordarles el término Amauta. El término Amauta eran los que enseñaban a los incas, a la realeza de los incas, el quien enseñaba se le conocía como el Amauta. De ahí viene ese reconocimiento, ese honor que le dan a los hombres que han hecho investigaciones o han escrito libros, y por eso que al gran José María Arguedas también se le puede conocer como el Amauta respectivo. Nació en Andahuaylas, Abancay, el 18 de enero de 1911. Sus padres fueron Víctor Manuel Arguedas y Victoria Altamirano. En el año de 1914 murió su madre, Victoria. José María y sus hermanos se fueron a vivir con su abuela María Teresa. Si nosotros más o menos tenemos una idea, él nace en el año de 1911, y su madre muere en 1914, prácticamente José María Arguedas tenía 3 añitos de edad. En el año de 1917 se casó con la hacendada grimanesa Arangoitia. Y el niño Arguedas se fue a vivir con su madrastra, quien lo maltrató constantemente. En el año de 1921 se escapó con su hermano Arístides de la casa de su madrastra. En 1923 viajó con su padre por Ayacucho, Ica, Arequipa, Cusco y Abancay. ¿Por qué viajaba? Porque su padre era abogado y él tenía que atender sus asuntos en todos estos departamentos. En 1930, a los 20 años, ingresó a la Facultad de Letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. O sea, que el gran Amauta, el gran José María Arguedas, vino a estudiar a Lima e ingresó a la San Marcos. En 1935 publicó su libro de cuentos Agua. 1937 fue a la cárcel el Sexto por sus ideas políticas. O sea, como buen indigenista que era el gran José María Arguedas, mis queridos alumnos, mis queridos oyentes, él militó también en un partido político, de ese entonces, por cierto, de oposición al gobierno de turno. Se levantó, protestó y fue encarcelado por sus ideas políticas. Y lo enviaron a una cárcel en ese entonces muy, muy reconocido y duro para los presos, llamado el Sexto. Esa cárcel estaba en el mismo centro de Lima. Si ustedes algún día pasan por la avenida Alfonso Ugarte, que está en Lima, la avenida Alfonso Ugarte, más o menos cercano a un centro comercial, va a encontrar usted una edificación de muros grandes, inmensos. En la actualidad funciona una comisaría. Eso era la cárcel del Sexto. Allí fue llevado él.
Y justamente él escribe una obra que se llama también El Sexto. En esa obra literaria narra todo de lo que él vivió y la crudeza de los presos de ese entonces. Y todos los personajes. Les recomiendo una buena obra titulado El Sexto. Eso lo escribió en el año de 1938, la obra El Sexto. En el año de 1941 salió a luz su primera novela, Yaguar Fiesta. Esta obra netamente explicada de cómo las fiestas, que es un homenaje a lo que hacen en estas Andahuaylas, porque esta costumbre es propio de Andahuaylas, de la tierra donde él ha nacido. En el año de 1954 publicó su obra Diamantes y Pedernales. En el 57 sustenta su tesis La evolución de las comunidades indígenas. O sea, cuando ya él estaba próximo a terminar su carrera, él realiza una tesis y su tesis se llama La evolución de las comunidades indígenas. Si tú te das cuenta, en todo momento, siempre el indígena estaba presente. Para reivindicarlo, para ponerlo en el tapete como verdaderamente así él sentía por sus hermanos, porque así él los llamaba, a pesar que no pertenecían digamos a su linaje o que les unía las cuestiones consanguíneas, no, eran sus hermanos. Para recibirse de etnólogo, miren, quizá una carrera muy desconocida para algunos, pero el etnólogo es el estudioso de las comunidades nativas en general. En 1958, José María publicó su mejor novela, Los ríos profundos. Entonces, ante la pregunta de en qué año publicó Los ríos profundos, fue en el año de 1958. En el año de 1961 apareció su novela corta El Sexto. Allí escribió una novela corta sobre lo que vivió en esta prisión. En el año de 1963 fue nombrado director de la Casa de la Cultura y al año siguiente salió la novela Todas las Sangres, otra de las obras cumbres. ¿Por qué Todas las Sangres? Un título muy, muy como para meditar, porque eso debe de ser el Perú, porque en el Perú somos de todas las sangres, y lo tituló así el gran José María Arguedas. En el año de 1967 contrajo matrimonio con la señorita Sibila Arredondo. El 28 de noviembre de 1969, tristemente tenemos que decir, se metió un balazo en el baño de la Universidad La Molina. Pero luego de una larga agonía, falleció el 2 de diciembre. ¿Por qué habrá tomado esta decisión? Aunque este ya es el segundo, porque hubo un primer intento. Este punto último sobre la muerte de Arguedas, se han hecho tesis, se han hecho hasta doctorados, muchísimo se ha escrito sobre eso. Cada uno maneja su hipótesis, cada uno maneja su teoría. Pero de lo que ha sido este gran escritor, principalmente del mundo indígena, que gracias a él conocemos mucho más de lo que es la cosmovisión andina. Resumidamente podemos decir, nace en 1911 en Andahuaylas, es de familia criolla y aristocrática, ahí está, ¿no? O sea, no, digamos, era pues indígena o parte así, sino su madre era una gran hacendada, ¿no? Y se casa con su padre un gran abogado. Una infancia difícil, ¿no? Queda huérfano y su padre es ausente, ¿no? Tiene una mala relación con su familia, pero principalmente es con su madrastra, porque su madrastra era mala, le pegaba, lo maltrataba y los enviaba
a dormir con los indígenas o a estar con ellos. Y allí es donde él capta ese mundo de lo que eran los indígenas. Y sus amigos, sus grandes, eran los grandes sirvientes indios, los sirvientes indios, ¿no? En ese sentido. Ya sabemos que en el año de 1921 se escapa a la casa de sus tíos, convivencia con los indios. En el 23 viaje con su padre a Bancay, Colegio de los Padres Mercedarios, estudia ahí. Ahí más o menos se acerca con la novela que vamos a tratar. Él estudia en el Colegio de los Padres Mercedarios en el año de 1925. El 2 de diciembre del 69 se suicidó, ¿no? Resumidamente un poco la historia de él. Aquí tenemos quizá los libros más, o el libro que más lo ha puesto en palestra al gran José María Arguedas. Yo diría, permitiéndome, por cierto, con los que opinarían en contra o contrariamente, pero yo diría que este libro y el de Todas las Sangres quizá han sido sus obras más privilegiadas de este gran escritor, de José María Arguedas. Estas son las portadas que tiene el libro Los Ríos Profundos. Una primera, una segunda y una tercera. Siempre está representado allí en estos tres gráficos la cosmovisión andina, ¿no? La sierra, como así llamamos en Perú a la región donde están la gran mayoría de los pobladores, a lo quien se refiere nuestro gran José María Arguedas. El porqué del título. ¿Por qué ríos profundos? El título alude a la profundidad de los ríos andinos, que nacen en la cima de los Andes. También se refiere a la vez a las raíces de la cultura andina. Quizá donde existe un río, allí se van a instalar. O sea, estamos hablando desde sus inicios. El hombre, cuando comienza a habitar la tierra, pues siempre opta o busca un río, y cerca a un río siempre desarrolla, y allí va a vivir. Entonces, a través de toda la sierra y el nacimiento de nuestros Andes peruanos, todo su recorrido que toma ese río hasta desembocar de repente a los océanos, en todo el tramo, pues hay comunidades, hay lugareños que habitan y obedecen a ello. ¿Por qué? Por fundamentalmente que es la fuente del agua, que es sinónimo de vida. Y allí se instala, y así comenzó a habitarse nuestra región andina. Y por eso pone ese título, porque el río nace de las profundidades y porque allí también nace la raíz de la cultura andina. Entonces, eso fundamentalmente el porqué del título. Esta obra, como hemos dicho, se escribió en el año de 1958. ¿Qué género es? Narrativo. Subgénero, una novela autobiográfica. Recién vamos ya enterándonos de que efectivamente esta novela es una autobiografía del autor. O sea, el personaje de la obra, Ríos Profundos, estará representado en el gran José María Arguedas. ¿Cómo está estructurada? La obra está dividida en 11 capítulos, numerados con dígitos romanos y con título propio, siendo muy variable la extensión de cada uno de ellos. El más extenso es el último capítulo, el titulado Los colonos. El más corto es el capítulo 4, titulado La hacienda. Entonces, si es que todavía estás animándote a leer, hágalo sin la duda respectiva. Es una obra bellísima, es una novela bellísima. Sabemos de que José María Arguedas, o esta novela, pertenece al indigenismo.
como uno de los tres grandes representantes de la corriente indigenista en el Perú, junto con Ciro Alegría y Manuel Escorza. En sus inicios también vamos a mencionarlo a Enrique López Alújar, pero él es, digamos, el iniciador. Pero los más comprometidos con el indigenismo, sin lugar a dudas, han sido Ciro Alegría, José María Arguedas y el gran Manuel Escorza. José María Arguedas, la lucha entre un cuerpo mestizo y un corazón andino. Perdón, un corazón indio. Eso lo dice Renan Vega. José María Arguedas, la lucha entre un cuerpo mestizo y un corazón indio. Ahora, ¿por qué mestizo? Porque mestizos somos todos, pues. ¿Verdad? Y el indio es, digamos, el que todavía se quedó postergado, diríamos, ¿no? Ante el avance del mestizo. El mestizo tiene oportunidades, pero mientras que el indio no. Pero ¿cómo lo dice Renan Vega? Que José María Arguedas es la lucha entre un cuerpo mestizo y un corazón indio. Así lo define, ¿no? Son frases que se señalan. Veamos entonces el contexto de la obra. Los últimos años de la década de 1950 fueron para Arguedas muy fértiles en cuanto a la producción literaria. El libro apareció cuando el indigenismo se hallaba en pleno apogeo en el Perú. El ministro de Educación de aquel entonces, Luis Valcárcel, organizó el Museo de la Cultura, institución que propició con mucha decisión los estudios indigenistas. Por otro lado, con la publicación de Los Ríos Profundos, se inició un irreversible proceso de valoración de la obra arguediana, tanto en el Perú como a nivel continental. Y diríamos a nivel internacional, ¿ya? No solamente a nivel continental, sino universal, porque los libros de Arguedas son leídos en el mundo entero. Analicemos entonces. Narra el proceso de Ernesto, el proceso de maduración de Ernesto. Un joven de 14 años debe madurar rápidamente, desgarrándose de su familia y enfrentándose solo al mundo adulto, pues su padre, un abogado itinerante, o sea que viajaba constantemente, de nombre Gabriel, debe dejarlo en una escuela interna de Abancay, a fin de seguir trabajando, mientras Ernesto estudia. De esta forma, Ernesto comenzará a vivir ciertas experiencias que lo llevarán a una comprensión social del asunto indígena. ¿Qué época se daban todo este proceso en donde se refieren Los Ríos Profundos? Ambientada durante el oncenio de Augusto B. Leguía, exactamente en el año de 1924, en que Arguedas estudió el quinto de primaria en el Colegio de Abancay, dirigido por religiosos. Los escenarios que están presentes en la obra: Cusco, la hacienda de Patibamba, o sea, existe esa hacienda. Abancay está el colegio religioso. Huanupata, el barrio de Chicheras. O sea, son los barrios, son los lugares en donde han servido de escenarios para que se mencionen en esta histórica novela de José María Arguedas. Los personajes: Ernesto, el protagonista narrador, es un muchacho de 14 años que vive escendido entre dos mundos, el de los hacendados explotadores y el de los indios maltratados. Ernesto es José María Arguedas. ¿Por qué decimos eso? Porque hace un momento señalábamos de que es una novela autobiográfica. Gabriel, padre de Ernesto, abogado de profesión, recorre con su hijo Ernesto gran parte de la Sierra del Perú ejerciendo su trabajo de abogado. El viejo, de nombre don Manuel Jesús, es el tío de Ernesto, terrateniente poderoso. Cuando hablamos de terrateniente poderoso decimos que es un gran hacendado, dueño de grandes tierras. De ahí viene terrateniente, dueño de grandes tierras. Dueño de 4 haciendas en el Valle de la Purímac. Prepotente y avaro, representa el mundo hostil explotador. El viejo aparece al principio de la novela alojado en una casona del Cusco. Los alumnos del colegio, estamos hablando de los personajes, ¿verdad? Aparece Ernesto, aparece Gabriel, ¿no? Aparece el viejo, su nombre es Manuel Jesús,
aparecen los alumnos del colegio. En el colegio religioso de Abancay existían dos tipos de alumnos, los externos y los internos. Antes existían estos dos tipos de colegios. Los externos eran los normales, los alumnos regulares, ¿no? Los que, por ejemplo, ustedes son alumnos externos. Pero imagínense que el colegio también tuviera alumnos internados, o sea, se quedan los alumnos que se quedan. Ahora, esos alumnos internados son por muchas razones, son huérfanos, o como el caso de Ernesto, que ha sido dejado por el padre porque no tienen a dónde dejarlo, y entonces el padre paga todo su alimentación, su estadía y todo ello. Entonces, en esta novela nos hacen ver de que existen dos tipos de alumnos, los externos y los internos. Ernesto es uno de estos últimos, o sea, es un interno. En dicho ambiente entrará en contacto con adolescentes y jóvenes que repiten los mismos esquemas de los poderosos y que cometen las mismas injusticias sociales. En la obra se mencionan variedad de los alumnos. Entonces, quizá estos internos proceden tan igual como a sus padres. El abuso constante, el maltrato, ¿no? En ese sentido. El personaje principal, Ernesto, protagonista y es el que narra los hechos de la obra. Ernesto es José María Arguedas, muchacho de 14 años que vive entre dos mundos diferentes, el de los blancos y el de los indios. Yo diría el de los mestizos, ¿no? De los mestizos, porque blancos solamente eran los españoles cuando llegaron. Personajes secundarios. Gabriel, padre de Ernesto, abogado de profesión, recorre con su hijo Ernesto gran parte de la Sierra del Perú ejerciendo su trabajo de abogado. El viejo, tío de Ernesto y su nombre es Manuel Jesús, gran terrateniente y se caracteriza por ser avaro, violento y prepotente. La opa Marcelina, quizá a este personaje dentro de los secundarios debemos mencionarlo. Opa, el término opa, ¿no? Es ser boba o tonto o tonta. Así lo llama a ella, porque ella tenía un leve retraso, ¿no? Un leve retraso. Entonces la conocen como la opa Marcelina. Mujer de mente que es recogida por los padres y que es ayudante de cocina. Es de contextura gruesa. Cuando hablamos de los padres estamos hablando de los religiosos, ¿ah? Que lo recoge para mandarle a la cocina. Es de contextura gruesa y de baja estatura. Muere de tifo padre Linares, director del colegio donde estudia Ernesto y es de edad avanzada. Pero aquí en la obra también se habla de que la opa Marcelina constantemente era violada por los internos prepotentes que estaban en el colegio. ¿Ya? Y su final es cuando llega esta epidemia que se llama la tifoidea, conocido como tifo, y ahí es donde muere ella. Padre Linares, el director del colegio donde estudia Ernesto y es de edad avanzada. Entonces son los personajes principales y secundarios. Esta novela cuenta la historia de cómo su protagonista, Ernesto, quien es descrito como un joven de 14 años, debe madurar rápidamente desgarrándose de su familia y enfrentándose solo al mundo adulto, pues su padre, un abogado itinerante de nombre Gabriel, debe dejarlo en una escuela interna de Abancay a fin de seguir trabajando mientras Ernesto estudia. De esta forma, Ernesto comenzará a vivir ciertas experiencias que lo llevarán a una comprensión social del asunto indígena. ¿Por qué es importante, creemos nosotros, de esta novela? Primero, por el valor literario. La novela Los Ríos Profundos tiene un gran valor literario. La obra se caracteriza esencialmente por su sencillez y está alejado de los adornos retóricos. El escritor Arguedas utiliza los recursos literarios con suma mesura, sin caer en la exageración, y logra escribir una obra literaria de excelente calidad. En otras palabras, podemos decir, dentro del valor literario, es que es una obra de excelente calidad. Valor humano. El escritor Arguedas presenta en su obra literaria al indio como un personaje profundamente humano, y no eso de lo que se le consideraba como el último ratio, diríamos, del proceso humano, o era considerado como un esclavo, como un simple sirviente. No, es también, o acá Arguedas nos presenta al personaje, al indio como personaje profundamente humano. Para el autor el indio es humilde, triste y de perfil bajo, pero también es altivo, valiente, perseverante, tierno y amoroso, grande y poderoso. La contradicción, ¿no? Ahí está de lo que era el personaje.
el indio. Valor cultural. Arguedas nos ofrece una radiografía de la vida cultural del mundo andino. Muchos desconocían, por ejemplo, de todo esto, de lo que pasaba, de lo que se daba. Simplemente en el entorno, en el espacio, se conocía de lo que, por ejemplo, los indígenas sufrían y todo ello. Pero el fondo del asunto es de que ahí tenemos el valor cultural de Arguedas. En la obra, el autor nos habla de las costumbres, las fiestas tradicionales, las creencias religiosas de un pueblo olvidado y sumergido en la ignorancia por la falta de educación. Simplemente a ellos, si se le hubiera dado todas las oportunidades, pues simplemente estos personajes, así como lo llaman, el personaje principal de esta novela, ¿Quién es el indio?, pues tendrían todo la de el hombre de la costa, o el hombre occidental, o el hombre que tiene todas las oportunidades. Simplemente que a ellos no se les daba. Se les consideraba todavía como seres de segunda o de tercera categoría. Y con esto vamos a terminar una de sus frases que pronunció José María Arguedas. Quise ver cómo los mestizos contribuyen al crecimiento de Lima y cómo están defendiendo su peruanismo y cómo están logrando que se comprendan las virtudes del pueblo serrano, que en la capital no solo eran desconocidas, sino absolutamente menospreciadas. Palabras reflexivas, ¿no? Quise ver cómo los mestizos, o sea, me refiero nosotros quizá, ¿no? De eso de los que nosotros fácilmente nos burlamos, de repente por su procedencia, porque de repente su hablar es diferente, o porque de repente su color de tez no le ayuda, y por casualidades de la vida, pues tú de repente eres un poquito clara o claro, ¿no? Y ya te crees que eres español, no sé, pues, o americano, no sé. Y eso a veces te hace cometer absurdamente situaciones, como cuando Arguedas dice, ¿no? Quise ver cómo los mestizos contribuyen al crecimiento de Lima y cómo están defendiendo su peruanismo y cómo están logrando que se comprendan las virtudes del pueblo serrano, que en la capital no solo eran desconocidas, sino absolutamente menospreciadas. Muy bien, de esta manera vamos terminando esta participación. Espero que les haya gustado. Hasta una próxima. Enrique Sánchez Medrano.